Y les voy a pedir el favor que cierren sus micrófonos todos los que no van a hablar, salvo Paulita, que tiene la oración, la va a ofrecer hoy. Gracias, Jaime. Amado Padre Celestial, estamos aquí todos tus hijos reunidos con la intención de leer y entender cada vez más esta maravilla que nos has mandado en esta época. La quinta revelación. Te pedimos por todos los aquí presentes, nos bendigas y te agradecemos enormemente todo lo que nos has dado en la vida. No tendríamos tiempo para agradecerte todo lo que recibimos diario y a veces no somos conscientes, pero ahorita te lo agradecemos. Bendice por favor a todas nuestras familias y ayúdanos a tener claridad en este numeral, que es muy difícil para todos, pero que lo vamos a hacer con mucho amor. Gracias, Padre, por todo. Amén. Bueno, entonces, Jaime, si abres tu micrófono, te vamos a oír. Ay, sí, qué pena. Guillermo, te voy a pedir el favor que cierres el micrófono para evitar ruidos. Sí, señor. Y vamos a iniciar nuestra reunión. Paulita nos va a compartir el documento. Ustedes me dicen, por favor, cuando ya se vea. ¿Ya salió? Sí. Sí, Paulita, ya se ve. Muy bien. Documento 187. La crucifixión. Una vez que se hubo preparado a los dos bandidos, los soldados, bajo el mando del centurión, salieron hacia el sitio de la crucifixión. El centurión a cargo de estos 12 soldados era el mismo capitán que la noche anterior había conducido a los soldados romanos al arresto de Jesús en Getsemaní. Era costumbre romana asignar 4 soldados a cada uno de los que serían crucificados. Los 2 bandidos fueron debidamente azotados antes de que se los llevara para la crucifixión. Pero Jesús no recibió golpes adicionales. Indudablemente, el capitán pensó que ya había sido azotado bastante aún antes de su condena. Los 2 ladrones crucificados con Jesús eran cómplices de Barrabás y habrían sido puestos a muerte más tarde con su líder, de no haber sido soltado por Pilato como el perdón pascual. Jesús, pues, fue crucificado en lugar de Barrabás. Lo que Jesús estaba a punto de hacer, sometiéndose a la muerte en la cruz, lo hace por su libre albedrío. Al pronosticar esta experiencia, él dijo: el Padre me ama y me sostiene porque estoy dispuesto a ofrendar mi vida, pero tomaré posesión de ella de nuevo. Nadie me quita la vida, por mí mismo la ofrendo. Tengo poder para ofrendarla y tengo poder para tomar posesión de ella. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eran apenas antes de las 9 de la mañana, cuando los soldados condujeron a Jesús del pretorio camino al Gólgota. Muchos de entre los que caminaban tras de esta procesión eran simpatizantes en secreto de Jesús, pero la mayor parte de este grupo, de unos 200 o más, estaba formada de sus enemigos y de holgazanes curiosos que simplemente deseaban disfrutar del espectáculo chocante de las crucifixiones. Solo unos pocos de los líderes judíos fueron a presenciar la muerte de Jesús en la cruz. Sabiendo que Pilato lo había entregado a los soldados romanos y que estaba condenado a muerte, se ocuparon más bien de su reunión en el templo, en la discusión qué habrían de hacer con los seguidores de Jesús. Bueno, aquí yo sí quisiera, antes de
que pasáramos, resaltar un poquito este párrafo que se me hace, trae muchos mensajes, ¿no? Jesús se somete a la muerte en la cruz por su decisión propia, su libre albedrío. Y los reveladores nos dicen que cuando él sabe de esta experiencia, dijo, el Padre me ama y me sostiene porque estoy dispuesto a ofrendar mi vida. Vean nada más la decisión de Jesús de entregar su vida. O sea, se ve como que se abraza a Jesús y se envuelve en el amor de su Padre, ¿no? El Padre me ama y me sostiene. Qué hermoso. Y además se siente sostenido porque sabe que pase lo que pase, no está solo. Luego dice, no, pero tomaré posesión de ella de nuevo, después de que la ofrezca. Nadie me quita la vida, por mí mismo la ofrendo. Hay que entender aquí que nadie en este universo le puede quitar la vida a Micael, incluyendo a Urantia. Tengo poderes para ofrecerla y tengo poder para tomar posesión de ella. Aquí vemos que la ofreció porque decide vivir la experiencia. Y esta fue de acuerdo al lugar, tiempo y creencias de la época. Por lo tanto, no hay culpables. Y digo esto, culpables en el sentido de la expiación que nos vendieron durante tanto tiempo, de que nosotros éramos los culpables de todo lo que había sufrido Jesús aquí. Y aquí, en esta revelación, nos van explicando claramente todo el proceso, y esta última parte del proceso, ya casi vamos en la parte de qué sucede cada hora, que es esta parte final, ¿no? Y claramente en este párrafo, en esta última parte del libro, nos vienen recalcando todo el tiempo qué es la decisión de Jesús y qué quiere decir que lo hizo por la voluntad de su Padre, lo cual creo que ya nos debe de haber quedado claro a todos. Y ya este párrafo se cierra con que este mandamiento recibí de mi Padre. Nada más es que un mandamiento es un decreto, ¿no? Y es una autorización dada por alguien con autoridad. Y en este caso es el Padre. Es que sí quería yo hacer este comentario porque este párrafo siento que es como muy importante. Y no sé si hay algún comentario, voy a dejar de compartir por si alguien quiere hacer un comentario. O si no, volvemos y seguimos. Pues creo que no hay comentarios. Entonces, vuelvo a compartir. Uno, en camino al Gólgota. Antes de salir del patio del pretorio, los soldados colocaron sobre los hombros de Jesús el travesaño. Era costumbre obligar al condenado a que llevara el travesaño hasta el sitio de la crucifixión. El condenado no llevaba toda la cruz, sino tan solo esta viga más corta. Las piezas más largas y verticales de las 3 cruces de madera ya se habían transportado al Gólgota y, cuando llegaron los soldados con sus prisioneros, ya estaban plantadas firmemente en la tierra. De acuerdo con la costumbre, el capitán conducía la procesión llevando pequeñas tablillas blancas en las que se había escrito con carbón el nombre de los criminales y la naturaleza de los crímenes por los cuales habían sido condenados. Para los 2 ladrones, el cinturón tenía leyendas con su nombre y debajo del nombre había una sola palabra: bandido. Era costumbre, después de clavar la víctima al travesaño e izarla hasta su lugar sobre la viga vertical, clavar esta leyenda en el extremo superior de la cruz, justo encima de la cabeza del criminal, para que todos los espectadores pudieran enterarse por cuál crimen se crucificaba al condenado. La leyenda que llevaba el cinturón para colocar en la cruz de Jesús había sido escrita por Pilato mismo en latín, griego y arameico y decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y bueno, aquí vemos una muestra que encontramos, más o menos lo que puede significar lo que acabo de decir.
en esos idiomas. Algunas de las autoridades judías que aún estaban presentes cuando Pilato escribió esta leyenda protestaron vigorosamente porque no querían que se llamara a Jesús Rey de los Judíos. Pero Pilato les recordó que esa acusación era parte de los cargos que llevaron a su condena. Cuando los judíos vieron que no podían convencer a Pilato de que cambiara de idea, le rogaron que por lo menos modificara la leyenda como sigue. Él dijo, yo soy el rey de los judíos. Pero Pilato se mantuvo firme, no quiso modificar su leyenda. Ante todas estas súplicas, él tan solo contestó, lo que he escrito, he escrito. Generalmente era costumbre viajar al Gólgota por el camino más largo, pero para que mayor número de personas pudieran ver al condenado, pero este día fueron por el camino más directo, saliendo por la puerta de Damasco, que se abría al norte de la ciudad, y siguiendo este camino, pronto llegaron al Gólgota, el sitio oficial de Jerusalén para las crucifixiones. Más allá del Gólgota estaban las villas de los pudientes y del otro lado de la carretera estaban las tumbas de muchos judíos ricos. La crucifixión no era un tipo de condena de los judíos. Tanto los griegos como los romanos habían aprendido este método de ejecución de los fenicios. Aún Herodes, a pesar de su gran crueldad, no llegó nunca a practicar la crucifixión. Los romanos nunca crucificaron a un ciudadano romano. Este tipo deshonorable de muerte se usaba tan solo para los esclavos y los pueblos súbditos. Durante el sitio de Jerusalén, tan solo 40 años después de la crucifixión de Jesús, el Gólgota entero se cubrió de miles y miles de cruces sobre las que, día tras día, pereció la flor de la raza judía. En verdad, una cosecha trágica de lo que se sembrara ese día. A medida que pasaba la procesión de muerte por las angostas calles de Jerusalén, muchas judías de corazón tierno que habían oído las palabras de buen ánimo y compasión de Jesús y que conocían su vida de ministerio amante, no pudieron contener el llanto al verlo conducido a una muerte tan innoble. A su paso, pues, muchas de estas mujeres lloraban y se lamentaban. Cuando algunas de ellas se atrevieron a caminar a su lado, el maestro volvió hacia ellas la cabeza y dijo, hijas de Jerusalén, no llores por mí, sino más bien por vosotras y por vuestros hijos. Mi obra está casi terminada, pronto iré a mi Padre. Pero los tiempos de tribulaciones tremendas recién empiezan para Jerusalén. He aquí que vendrán días en los que diréis, bienaventuradas las estériles y las de pechos que no amamantaron jamás a sus pequeños. En aquellos días imploraréis que caigan sobre vosotras las rocas de las colinas para libraros de los terrores de vuestras tribulaciones. Estas mujeres de Jerusalén en verdad eran valientes al manifestar compasión por Jesús, porque estaba estrictamente prohibido por la ley mostrar sentimientos caritativos por el que iba hacia su crucifixión. Se permitía que el gentío se mofara del condenado, se burlara de él o lo ridiculizara, pero no se permitía que se expresara compasión alguna. Aunque Jesús apreciaba estas manifestaciones de compasión en esta hora oscura en la que sus amigos estaban escondidos, no quería que estas mujeres de buen corazón incitaran la ira de las autoridades por atreverse a mostrar misericordia por él. Aún en este momento, Jesús poco pensaba en sí mismo, sino que pensaba en los días terribles de tragedia que caerían sobre Jerusalén y sobre toda la nación judía. Mientras el maestro trastabillaba camino de la crucifixión, estaba muy cansado, casi exhausto. No había comido ni bebido desde la última cena en casa de Elías Marcos. Tampoco le habían permitido que disfrutara de un momento de reposo. Además, hubo de soportar un interrogatorio tras otro hasta la hora de su condena, sin mencionar los azotes abusivos, el sufrimiento físico y la pérdida de sangre. Además de todo esto, estaba su extremada angustia mental, su aguda tensión espiritual y un sentimiento terrible de soledad humana. Poco después de pasar por la puerta de salida de la ciudad, al tropezar Jesús bajo el travesaño, la fuerza física le abandonó por un momento y cayó bajo el peso de su enorme carga. Los soldados le gritaron y lo patearon,
pero él no podía levantarse. Cuando el capitán vio esto, sabiendo todo lo que Jesús ya había soportado, mandó a sus soldados que desistiesen. Luego, ordenó a uno que pasaba, un tal Simón de Cirene, que tomara el travesaño de los hombros de Jesús y lo obligó a llevarlo por el resto del camino hasta el Gólgota. Este Simón había venido de Cirene, en el norte de África, para asistir a la Pascua. Paraba con otros sirineos en las afueras de los muros de la ciudad e iba camino al templo para asistir a los oficios cuando el capitán romano le mandó que llevara el travesaño de Jesús. Simón permaneció allí todas las horas que tardó el maestro en morir en la cruz, hablando con muchos de sus amigos y con sus enemigos. Después de la resurrección y antes de irse a Jerusalén, él se convirtió valientemente al evangelio del reino y cuando volvió a su hogar, condujo a toda su familia al reino celestial. Sus dos hijos, Alejandro y Rufo, fueron maestros muy eficaces del nuevo evangelio en África, pero Simón nunca supo que Jesús, cuya carga él llevó, y el tutor judío que cierta vez había consolado a su hijo lesionado, eran la misma persona. Fue poco después de las 9 cuando esta procesión de muerte llegó al Gólgota y los soldados romanos se ocuparon de la tarea de clavar a los dos bandidos y al Hijo del Hombre en sus respectivas cruces. Aquí vemos que nuestro Jesús, nuestro Maestro, bajo todas las circunstancias que está viviendo en ese momento, no se está preocupando por él, se está preocupando por todo lo que hay alrededor, por lo que va a pasar con Jerusalén, por las mujeres que están ahí. Indudablemente, pues les agradece su intención. Pero cuesta trabajo pensar que él en ese momento, bajo todo el peso de lo que viene cargando, y no me refiero precisamente al travesaño, sino todas las circunstancias alrededor de él, no está pensando en él. Creo que eso es una buena lección para nosotros, ¿no? Para cuando en los momentos difíciles, ok, pensemos en nosotros, claro, porque a lo mejor tenemos que resolver el problema, pero pensar en los otros, saber qué está pasando alrededor y cómo nuestras actitudes pueden influir en otros o alterar la vida de otros, ¿no? No sé si tienen algún comentario al respecto. A mí me cuesta trabajo leerlo. Y sobre todo cuando ponen referencias a alguien que conoció al maestro y que nunca supo que era. El maestro llevó a su hijito con este señor de Cirene. Eso se me hace un nudo en la garganta. Pero bueno, en fin, si tienen algún comentario al respecto, si no, seguimos. Yo sé que después vamos a tener bastantes comentarios, pero abro la plática por si alguien quiere decir algo ahorita. Bienvenido, Hernando. Un placer tenerte aquí. Gracias. Bueno, si no hay comentarios. Lo mismo, Gabriela levantó. Natalie, también bienvenida. También Natalie. acompañando. Gabriela Enciende la levantó la familia. mano. Adelante, Gabriela, sí. Con el micrófono prendido te oyes mejor. Sí, suena mejor. Alguien, yo no sé, ¿ya? Ya. Pues es muy conmovedor, ¿no? Pero tengo una curiosidad. ¿Por qué entonces, qué quiere decir INRI? Entonces, porque uno en las cruces, pues no sé, de pronto es algo que, pero ¿qué quiere decir INRI? Bueno, yo tengo entendido que son las iniciales de lo que significa De Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Ah, No te lo podría leer en el idioma que está ahí porque francamente pues no hablo ese idioma, pero hasta donde yo sé, INRI es eso lo que significa, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. y aún de todas maneras yo digo, bueno, no sé si será necedad mía, pero me cuesta trabajo que se haya dejado matar así. Mira, No sé. ahorita en este mismo documento, en las partes que vienen, vuelven a tocar el tema. Recuerda que cuando él después del bautismo, cuando toma sus 40 días, él toma la decisión de no alterar el curso normal de los hechos. Pero eso si quieres, mira, lo conversamos después, porque ahorita en lo que viene, vuelven a hablar del tema. Y clarifican un poquito más ese tema que, sí, claro, yo te entiendo muy bien porque es difícil de entender, pero ahí te das cuenta de la grandeza de él, ¿no?
Ahorita lo vamos a discutir después, claro que sí, no queda tu pregunta en la mesa. Gracias. Ándale. ¿Alguien más? Sí, sin embargo, me gustaría aclarar que Paulita acaba de leer, y claro, en el numeral 0, que dice que nadie puede matar a Jesús, a un hijo creado. Nadie, nadie. Él tiene el privilegio de entregar su vida y de tomarla de nuevo. Es decir, ni porque quisieran lo hubieran podido matar. ¿Ok? Entonces, para que nos quede claridad de nuevo sobre eso. Y un detalle más, piensa que la perspectiva o sea, el punto desde donde él está viendo esa muerte es otra totalmente diferente de como la podría ver un humano en la misma situación, claro. Por supuesto, él era humano también, pero ya está combinado, o sea, la perspectiva de él, de lo que viene, lo que va a obtener a través de la muerte, lo que está cediendo voluntariamente con esa muerte, la repercusión de todo ello es mucho mayor, en muchos sentidos. O sea, la perspectiva para él es otra completamente diferente de la que nosotros percibimos bajo nuestro contexto humano. Pero vamos a seguir hablando. Ok, Paulita, adelante. Ok, me avisan cuando se vea. Listo. Segundo, la crucifixión. Los soldados ataron primero con sogas los brazos del maestro al travesaño y luego le clavaron las manos al leño. Izaron luego el travesaño al poste y después de clavarlo firmemente al madero vertical de la cruz, le ataron y clavaron los pies a la madera usando un clavo largo para penetrar los dos pies. La madera vertical llevaba una cuña grande colocada a la altura apropiada que funcionaba como soporte para aguantar el peso del cuerpo. La cruz no era alta. Los pies del maestro se encontraban tan solo 1 metro por encima de la tierra. Por lo tanto, pudo oír todo lo que burlonamente se decía de él y pudo ver claramente la expresión de los rostros de todos los que tan impensadamente se mofaban de él. También los que estaban presentes pudieron oír fácilmente todo lo que dijo Jesús durante estas horas de constante tortura y muerte lenta. Era costumbre quitar todas las vestimentas de los que debían ser crucificados, pero puesto que los judíos objetaban grandemente a que se mostrara el cuerpo humano desnudo en público, los romanos proveían un paño adecuado para los condenados a la crucifixión en Jerusalén. Por lo tanto, una vez que le quitaron a Jesús sus vestimentas, con eso lo cubrieron antes de colocarlo en la cruz. Se recurría a la crucifixión como castigo particularmente cruel y lento, pues a veces tardaba varios días la víctima en morir. Había mucha oposición a la crucifixión en Jerusalén y existía una asociación de mujeres judías que siempre enviaban a una representante a las crucifixiones con el objeto de ofrecer a la víctima vino drogado para aliviar sus sufrimientos. Pero cuando Jesús probó este vino con narcótico, a pesar de la sed que tenía, se negó a beberlo. El maestro eligió mantener la conciencia humana hasta el fin mismo. Deseaba enfrentarse con la muerte aún en esta forma tan cruel e inhumana y conquistarla mediante la sumisión voluntaria a la plena experiencia humana. Antes de que Jesús fuera colocado en la cruz, ya se había colocado en las cruces los dos bandidos, que no dejaban de insultar y escupir a sus verdugos. Las únicas palabras de Jesús al clavarlo, ellos al travesaño, fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. ¿No podría haber intercedido tan misericordiosa y amantemente en favor de sus verdugos si estos pensamientos de devoción afectuosa no hubiesen sido el manantial mismo de su vida de servicio altruista? Las ideas, motivos y anhelos de toda una vida se revelan abiertamente en una crisis. Una vez que echaron al maestro a la cruz, el capitán clavó la leyenda encima de su cabeza y esta leía en 3 idiomas: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Los judíos estaban furiosos por este supuesto insulto, pero Pilato se había enfadado por la conducta irrespetuosa de los judíos, le parecía que lo habían intimidado y humillado y eligió este método para obtener una mezquina venganza. Podría haber escrito Jesús un rebelde, pero él bien sabía que estos judíos de Jerusalén detestaban el nombre mismo de Nazaret y estaba decidido a humillarlos de esta manera. Sabía
que también se resentirían mucho al ver que este Galileo crucificado era llamado el rey de los judíos. Muchos de los líderes judíos, cuando supieron de cómo Pilato los trataba de ridiculizar al poner esta inscripción en la cruz de Jesús, fueron deprisa al Gólgota, pero al llegar no se atrevieron a quitar la leyenda, puesto que los soldados romanos estaban de guardia. No pudieron quitar el título, estos líderes se mezclaron con la multitud e hicieron lo que pudieron para incitar a burla y al ridículo, para que nadie tomara en serio la inscripción. El apóstol Juan, con María, la madre de Jesús, Ruth y Judá, llegaron a la escena poco después de que habían izado a Jesús a su posición en la cruz y mientras estaba el capitán clavando la leyenda sobre la cabeza del maestro. Juan fue el único de los 11 apóstoles que presenció la crucifixión. Y aún él no estuvo presente todo el tiempo, puesto que corrió a Jerusalén para traer a su madre y a las amigas de ella, poco después de haber acompañado al Gólgota a la madre de Jesús. Cuando Jesús vio a su madre con Juan, su hermano y hermana, sonrió, pero no dijo nada. Mientras tanto, los 4 soldados que tenían a su cargo la crucifixión del maestro, como era costumbre, se habían dividido entre ellos sus indumentos, llevando uno las sandalias, otro el turbante, otro el cinto, el cuarto el manto. Quedaba tan solo la túnica, un indumento sin costuras que llegaba hasta cerca de las rodillas. Los soldados iban a cortar en 4 pedazos, pero cuando vieron que se trataba de una vestimenta tan insólita, decidieron echar suertes por esta. Jesús los miraba desde arriba mientras se dividían sus vestimentas y la multitud desconsideraba, se burlaba de él. Fue una suerte de que los soldados romanos tomaran posesión de la ropa del maestro. De no ser así, si sus seguidores hubieran conseguido estos indumentos, tal vez habría caído en la tentación de adorar en forma supersticiosa estas reliquias. El maestro deseaba que sus seguidores no pudieran tener ningún objeto material para asociarlo con su vida en la tierra. Quería dejar a la humanidad tan solo el recuerdo de una vida humana dedicada al alto ideal espiritual de consagrarse a hacer la voluntad del Padre. Bueno, comentarios. No todos al tiempo. A ver, yo tengo tal vez un par de comentarios que quisiera hacer antes de darte, Ketty, la palabra. Uno, fíjense ustedes la importancia del tema de la túnica y del tema de no dejar cosas que pudieran ser objeto de adoración. Incluso aquí el documento lo dice, como seguro que hubieran cortado la túnica en pedacitos para hacer reliquias. Pues si hoy consigue uno que le vendan pedacitos de la cruz y todavía hay gente que dice que el manto de Turín, ¿sí?, es verdadero, aquí se confirma que es falso, ¿sí? Parte de las cosas que Jesús hizo fue seguir las recomendaciones. Acuérdense ustedes cuando están las instrucciones para el autootorgamiento, era no dejar nada que fuera objeto de superstición después, fuera objeto de adoración, de idolatría. Por eso incluso Jesús, cuando comienza su vida pública, destruye los cuadritos que tenía en su casa con los mandamientos, con el Padre Nuestro, con todo lo que él había escrito, y a partir de ese momento, él no vuelve a escribir sino en la arena. O sea, que no quedara testimonio escrito ni objetos que fueran a ser sujetos de adoración. Entonces, esto es una cosa muy importante aclararse. Ahora sí, Ketty. Solo observaba, ¿no? Porque en el momento de la crucifixión, él realmente, claro, se había ofrecido al Padre y estaba en comunión con el Padre, pero igual no tenía a su gente, estaba solo. Por supuesto llegó después Juan, pero yo digo, Juan por valiente, porque nadie le pidió a Juan que lo acompañara. En todo este momento, desde el momento en que él fue detenido, bueno, hasta el momento en que se vio obligado a buscar a su familia, estuvo todo el tiempo con Jesús y lo acompañó. ¿Qué habría? Porque tenía esa potestad, digamos, ese beneficio, un reo tenía ese beneficio bajo la ley romana, felizmente, y eso, por eso estuvo protegido Juan. Pero yo pienso que los demás apóstoles lo dejaron, huyeron porque estaban asustados, pero tampoco habrían podido acompañarlo. O sea, no digo acompañarlo estando junto, acompañarlo y seguir con él toda esta trayectoria, sino, digamos, ¿qué habría pasado si ellos
hubiesen estado con el público, ¿no? Mezclados en el público, entre el público. Seguramente habrían sido detenidos. O sea, sí o sí ellos tenían que apartarse, me imagino, no sé. Pienso que por seguridad tenían que haberlo hecho así y lo hicieron. Lo hicieron, ¿no? El único que realmente pudo acompañarlo y felizmente que lo hizo fue Juan, ¿no? Ese es un comentario. Por eso es que eso es lo que yo pienso, ¿no? Gracias, Ketty. Arturo. Gracias, buenas tardes, hermanos. Aquí nada más es recalcar lo que ya nos había dicho Flor su participación, cómo Jesús nuevamente sigue pensando en nosotros. Y más que en nosotros, bueno, ahí ya es más específico, cómo Él sigue intercediendo a nuestro Padre Celestial por sus verdugos. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Intercediendo por los mismos verdugos que lo están crucificando. En ese momento, sigue pidiendo perdón por nosotros. El amor de un Padre Celestial. Es todo lo que quería argumentar. Gracias, Arturo. Gracias. Claudio. Sí, buenas noches. Una cosa, Jaime, quería aclarar que la sábana de Turín es la mortaja de Jesús, no el manto que se estaban disputando los soldados. De todas maneras, es cierto que eso se transformó en algo que luego han adorado, una reliquia más. Como decías, si uno junta la cantidad de clavos que dicen que fueron de la cruz de Jesús, o sea, no sé cuántos miles de kilos juntaremos. Pero a lo que voy es que el manto de Turín es la mortaja en donde envolvieron el cadáver de Jesús en la tumba, por lo menos es lo que tengo entendido. No, mi querido Claudio, qué pena contradecirte. Si tú repasas, y bueno, lo vamos a ver ahora cuando veamos el tema de la resurrección en el momento que se autoriza tratar el cuerpo, digamos el cuerpo mortal de Jesús, vamos a repasar eso, pero no. La mortaja, nada de lo que perteneció a Jesús quedó ni se permitió que nadie lo tocara, ¿sí? La historia del famoso manto de Turín es alguien que le pone en un momento durante las procesiones, le limpia la cara al maestro y de ahí sale la historia del manto de Turín, ¿ok? Pero no es la mortaja. ¿Listo? Adriana. Yo iba a hacer también alusión a lo que ya Arturo había dicho, es que hasta el final él pidió que se intercediera por nosotros, porque no sabíamos no sabían lo que estábamos haciendo, y yo lo traigo a colación en nuestros días. Y pienso yo la capacidad que tenemos la poca capacidad que tenemos de perdonar a los otros por unas nimiedades, ¿cierto? Por cosas que son tan terrenales, y guardamos rencor o sea, tenemos tanto que realmente aprender, porque muchas veces no conocemos las intenciones de los corazones de las otras personas cuando nos hacen algún agravio o algo. Entonces, sí es como esa capacidad de pensar en los otros siempre, tener compasión siempre por los demás, por, por, sus, por sus actos, a veces que, sí, tal vez son por ignorancia muchas veces que hacen las cosas, pues yo tratando de traer a nuestros días como ese momento. A mí esa frase siempre me ha resonado. Gracias. Gracias, Adriana. Ahora sí, Pablo. Gracias, Jaime. No solo comentar sobre lo que dijo Claudio, que los reveladores nos aclaran en el documento 188, sección 1, párrafo 4, dice que lo embalsamaban en ese momento. Dice José y Nicodemo, o sea, Arimatea, habían traído grandes cantidades de mirra y aloe, procedieron a envolver el cuerpo con vendajes. Pero fue vendado. Entonces no había una túnica, no había una
una sábana por el estilo, sino fueron vendajes. Entonces, por lo tanto, no podía haber una sola pieza uniforme parecido a como es lo del manto de Turín, que pudiera proyectarlo cualquier cosa que hubiese pasado en el caso del cuerpo de Jesús en la resurrección. Esa parte lo aclara, eran vendajes. Y tal como había comentado Jaime hace un momento, cuando sí hablaron de la túnica, que era una sola pieza, por eso en vez de dividirla, les pareció tan especial que se la repartieron entre ellos, y como para ellos era irrelevante porque era un precio común y corriente, pues no pudieron hacerle el seguimiento adecuado más allá de una prenda de vestir. Era solo eso. Gracias. Gracias. Ok, entonces podemos continuar, Paulita. ¿Ya se ve? Sí, señora. Los que vieron la crucifixión. Alrededor de las 9:30 por la mañana de este viernes, Jesús colgado de la cruz. Antes de las 11, más de 1000 personas se habían reunido para presenciar este espectáculo de la crucifixión del Hijo del Hombre. A lo largo de estas horas espantosas, las huestes invisibles de un universo estuvieron mirando, mudas, este fenómeno extraordinario del Creador que estaba padeciendo la muerte de la criatura, aún la más innoble muerte de un criminal condenado. Junto a la cruz estuvieron en distintos momentos de la crucifixión María, Ruth, Judá, Juan, Salomé, la madre de Juan, y un grupo de mujeres sinceras creyentes, que incluía a María, la mujer de Clopas, y la hermana de la madre de Jesús, a María Magdalena, y a Rebeca, anteriormente de Séforis. Estos y otros amigos de Jesús se mantuvieron en silencio, presenciando su gran paciencia y fortaleza, y contemplando sus intensos sufrimientos. Muchos de los que pasaban por ahí meneaban la cabeza y burlándose de él decían: tú que destruirías el templo y lo volverías a edificar en 3 días, sálvate, si eres el Hijo de Dios. ¿Por qué no bajas de tu cruz? De la misma manera, algunos de los líderes de los judíos se mofaban de él diciendo: salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. Otros decían: si eres el rey de los judíos, bájate de la cruz, y entonces creeremos en ti. Y más tarde se burlaron aún más diciendo: él confió en que Dios le libraría. Aún afirmó ser el Hijo de Dios. Miradlo ahora, crucificado entre 2 ladrones. Hasta los 2 ladrones también se burlaban de él y lo reprochaban. Como Jesús no respondía a nada a sus burlas, y puesto que se estaba acercando el mediodía de ese día especial de preparación, a eso de las 11:30, la mayoría de la multitud jocosa y vituperante se había ido por su camino. Permanecieron allí menos de 50 personas. Los soldados se dispusieron a comer y beber su vino barato y agrio, preparándose para la larga vigilia de la muerte. Al compartir su vino, burlonamente brindaron a Jesús diciendo: salud y buena fortuna al rey de los judíos, y se asombraron ante la reacción tolerante del maestro a sus burlas y mofas. Cuando Jesús los vio comer y beber, bajó la mirada hacia ellos y dijo: tengo sed. Al oír el capitán de los guardias a Jesús decir tengo sed, le llevó un poco del vino de su botella, y colocando una esponja saturada en el extremo de una jabalina, la levantó hasta Jesús para que se pudiera humedecer los labios resecos. Jesús se había propuesto vivir sin recurrir a sus poderes sobrenaturales, y del mismo modo eligió morir como un mortal común y corriente en la cruz. Había vivido como un hombre y quería morir como un hombre, haciendo la voluntad del Padre. Si alguien quiere hacer algún pequeño comentario, si no, seguimos. Pues vamos para allá, Paulita. Cuarto, el ladrón en la cruz. Uno de los bandidos vituperó a Jesús diciendo: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo y nos salvas a nosotros?
Pero cuando terminó de reprochar así a Jesús, el otro ladrón, que muchas veces había oído las enseñanzas del maestro, dijo: ¿acaso no temen ni siquiera a Dios? ¿No es que sufrimos con justicia por nuestras acciones, pero este hombre sufre injustamente? Mejor sería que buscásemos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Cuando Jesús oyó al ladrón hablar así, volvió la cara hacia él y sonrió con aprobación. Al ver el malhechor, el rostro de Jesús vuelto hacia él se llenó de valor, ventiló la pobre llamita de fe y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Entonces Jesús dijo: de cierto, hoy te digo que tú algún día estarás conmigo en el paraíso. El maestro encontró tiempo en medio de la tortura de la muerte para escuchar la confesión de fe del bandido creyente. Una vez que este bandido iba en pos de la salvación, él encontró la liberación. Muchas veces antes, él había sentido el impulso de creer en Jesús, pero solo en estas últimas horas de conciencia se volvió de todo corazón hacia las enseñanzas del maestro. Cuando vio la forma en que Jesús se enfrentaba con la muerte en la cruz, este ladrón ya no pudo resistir la convicción de que el Hijo del Hombre era en verdad el Hijo de Dios. Durante este episodio de la conversión y recepción del ladrón en el reino por Jesús, el apóstol Juan estaba ausente porque había ido a la ciudad para recoger a su madre y a los amigos de ella y conducirlos a la cena de la crucifixión. Lucas posteriormente escuchó este relato de labios del capitán romano de la guardia que se había convertido. El apóstol Juan habló de la crucifixión tal como él recordaba el acontecimiento 2/3 de siglo después de lo ocurrido. Los demás registros se basan en el relato del centurión romano que estaba a cargo, quien por causa de lo que vio y oyó, posteriormente creyó en Jesús y entró a la hermandad plena del reino del cielo en la tierra. Este joven, el bandido penitente, había caído en una vida de violencia y fechorías por influencia de los que encomiaban tal carrera criminal como eficaz protesta patriótica contra la opresión política y la injusticia social. Este tipo de enseñanza, sumado al anhelo de aventuras, conducía a muchos jóvenes de otro modo bien intencionados a alistarse a estas atrevidas expediciones de robo. Este joven veía a Barrabás como héroe. Ahora se daba cuenta de su error. Ahí, en la cruz a su lado, vio él a un verdadero gran hombre, un verdadero héroe. Vio él a un héroe que inflamaba su celo e inspiraba sus más altas ideas de dignidad moral y estimulaba todos sus ideales de valor, hombría y valentía. Al contemplar a Jesús, brotó en su corazón un sentimiento sobrecogedor de amor, lealtad y grandeza genuina. Si otra persona en el gentío vituperante hubiera experimentado el nacimiento de la fe en su alma y hubiera apelado a la misericordia de Jesús, habría sido recibida con la misma consideración amante que él mostró hacia el bandido creyente. Instantes después de prometer el maestro al ladrón arrepentido que se encontraría alguna vez en el paraíso, retornó Juan de la ciudad acompañado de su madre y un grupo de casi 12 mujeres creyentes. Juan estuvo junto a María, la madre de Jesús, confortándola. Su hijo Judá estaba de pie del otro lado. Al mirar la cena, Jesús era ya el mediodía y dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Y hablando a Juan le dijo: hijo mío, he aquí a tu madre. Luego se dirigió a ambos diciendo: deseo que os vayáis de este lugar. Así pues, Juan y Judá se llevaron a María del Gólgota. Juan llevó a la madre de Jesús al lugar donde él paraba en Jerusalén y luego volvió deprisa a la escena de la crucifixión. Después de la Pascua, María volvió a Betsaida, donde vivió en la casa de Juan por el resto de su vida natural. María no llegó a vivir un año entero después de la muerte de Jesús. Cuando María se fue, las otras mujeres se retiraron a corta distancia y permanecieron acompañando a Jesús hasta que éste expiró en la cruz. Y aún estaban allí cuando bajaron de la cruz el cuerpo del maestro para ser sepultado. Yo creo que aquí vale la pena resaltar tres cositas. Primera, el tema, recordemos que en la Biblia dice que tú estarás hoy conmigo en el paraíso, cosa que no es cierta. Jesús dice, algún día, ¿sí?, podría estar en el paraíso. O sea, que es una cosa muy importante porque doctrinalmente la diferencia es total. La otra cosa que quisiera resaltar es la fidelidad de las mujeres. Es impresionante la fidelidad de las mujeres, cómo estuvieron acompañando a Jesús, ¿sí?, no solo a su muerte, sino aún después de su muerte hasta que bajaron el cuerpo. O sea, fue un tiempo largo que estuvieron acompañando al maestro. Y entre ellas quiero resaltar a Rebeca. Rebeca era la pretendiente de Jesús.
Sí, la mujer que estuvo enamorada siempre de él y hasta el último momento lo acompañó con ese amor silencioso, ¿sí? A su amor platónico, a su adoración. Y es también una cosa digna de mencionar. No sé si quieren ustedes hacer algún comentario. Si no, Paulita, podemos continuar. La última hora en la cruz. Aunque era un poco tanto temprano para la temporada en que semejantes fenómenos solían ocurrir, poco después de las 12 del día, el cielo se oscureció por la presencia de arena fina en el aire. El pueblo de Jerusalén sabía que esto significaba la llegada de una de aquellas tormentas de viento caliente y arena que provenían del desierto árabe. Antes de la 1, el cielo se puso tan oscuro que se ocultó el sol y la gente que quedaba se dio prisa para volver a la ciudad. Cuando el maestro expiró, poco después de esta hora, menos de 30 personas estaban presentes. Solo los 13 soldados romanos y un grupo de unos 15 creyentes. Los creyentes eran todas mujeres, excepto dos: Judá, el hermano de Jesús, y Juan Zebedeo, que regresó justo antes de que expirara el maestro. Poco después de la 1, en medio de las tinieblas, en aumento por la tormenta de arena, Jesús comenzó a perder su conciencia humana. Ya había dicho sus últimas palabras de misericordia, perdón y admonición. Había expresado su último deseo sobre el cuidado de su madre. Durante esta hora de muerte inminente, la mente humana de Jesús recurrió a la repetición de muchos pasajes de las Escrituras hebreas, particularmente los Salmos. La última actividad consciente del Jesús humano consistió en la repetición mental de una porción del libro de Salmos, que se conoce ahora como Salmo 20, 21 y 22. Aunque sus labios se movían a menudo, estaba demasiado débil para pronunciar las palabras a medida que estos pasajes, que también conocía de memoria, le cruzaban por la mente. Solo, de cuando en cuando, los que estaban cerca lograron captar algunas palabras, como por ejemplo: conozco que el Señor salvará a su ungido, alcanzará su mano a todos mis enemigos, y Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús no tuvo en ningún momento la menor duda de que había vivido de acuerdo con la voluntad del Padre, y nunca dudó que en ese momento Él estaba ofreciendo su vida en la carne, de acuerdo con la voluntad del Padre. Él no creía que el Padre le había desamparado o abandonado. Estaba meramente recitando muchas escrituras en el momento de perder la conciencia. Entre estas, este Salmo 22, que comienza con Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ocurrió que esta fue una de las 3 estrofas dichas con claridad suficiente como para que las oyeran los que estaban cerca. La última solicitud que hizo el Jesús mortal a sus semejantes ocurrió alrededor de la 1:30, cuando por segunda vez dijo: tengo sed. Y el mismo capitán de la guardia nuevamente le mojó los labios con la misma esponja mojada en el vino agrio, que en aquellos días se llamaba comúnmente vinagre. La tormenta de arena aumentó en intensidad y los cielos se oscurecieron cada vez más. Aún permanecían allí los soldados y el pequeño grupo de creyentes. Los soldados estaban acuclillados cerca de la cruz, todos juntos para protegerse de la arena cortante. La madre de Juan y otros vigilaban a cierta distancia, bajo la escasa protección de una roca voladiza. Cuando el maestro finalmente exhaló su último aliento, estaban al pie de su cruz Juan Zebedeo, su hermano Judá, su hermana Ruth, María Magdalena y Rebeca, anteriormente de Séforis. Era poco antes de las 3 cuando Jesús clamó a gran voz: consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de hablar así, bajó la cabeza y abandonó la lucha por la vida.
Cuando el centurión romano vio cómo Jesús había muerto, se golpeó el pecho y dijo: este era realmente un hombre justo. De cierto, debe haber sido un hijo de Dios. Desde ese momento empezó a creer en Jesús. Jesús murió majestuosamente, tal como había vivido. Él admitió libremente su realeza y permaneció dueño de la situación durante todo ese día trágico. Él, por su propia voluntad, pasó por una muerte ignominiosa, después de proveer la seguridad de sus apóstoles elegidos. Sabiamente refrenó la violencia peligrosa de Pedro y dispuso de que Juan permaneciera junto a él hasta el fin de su existencia mortal. Reveló su verdadera naturaleza al mortífero Sanedrín y recordó a Pilato la fuente de su autoridad soberana como hijo de Dios. Salió para el Gólgota, cargando el travesaño de su cruz, y terminó su autootorgamiento amante, encontrando su espíritu de adquisición mortal al Padre del paraíso. Después de semejante vida y semejante muerte, el Maestro realmente podía decir: consumado es. Porque ese día era el día de preparación tanto para la Pascua como para el sábado, los judíos no querían que los cadáveres quedaran exhibidos en el Gólgota. Por lo tanto, fueron ante Pilato pidiendo que se le rompieran las piernas a estos tres hombres y fueran despachados, y así pudieran ser bajados de la cruz y echados a las fosas de los criminales antes de la puesta del sol. Cuando Pilato escuchó esta solicitud, inmediatamente mandó a 3 soldados a que le rompieran las piernas y terminaran con Jesús y con los 2 bandidos. Cuando estos soldados llegaron al Gólgota, hicieron lo que se les había ordenado con los 2 ladrones, pero encontraron que Jesús ya estaba muerto y se sorprendieron. Sin embargo, para asegurarse de su muerte, uno de los soldados le metió la lanza en el costado izquierdo. Aunque era frecuente que las víctimas de la crucifixión permanecieran vivas en la cruz aún por 2 o 3 días, la sobrecogedora agonía emocional y la aguda angustia espiritual de Jesús trajo el fin de su vida mortal en la carne en menos de 5 horas y media. Es sobrecogedor. ¿Algún comentario? Ángela tiene Ángela. Ángela. Este último pasaje que tú acabas de leer, Javier, tengo hasta la voz entrecortada, es muy diciente y es muy triste, porque fíjate que hablan de que a los que crucificaban duraban hasta 2 y 3 días vivos en la cruz. Entiendo que Pablo también fue crucificado, duró 8 días. También entiendo que Jesús era un hombre fuerte, sano, vigoroso. O sea, físicamente podía aguantar mucho tiempo. Y allí donde dice que la congoja y la emoción espiritual, o sea, la tristeza fue lo que lo condujo a él a la muerte. O sea, prácticamente no murió de esa crucifixión física, de ese dolor físico, sino de ese dolor tan grande, espiritual y emocional que tuvo al ver que lo traicionaron, que lo entregaron, que después de que fue aplaudido, después de que creían en él, pues se entrega con esa tristeza de ver a sus hijos y a todos los que les enseñó tanta palabra, que lo traicionaron. Entonces, y son las últimas líneas las que leíste donde dice que él muere de angustia espiritual y de tristeza emocional. Quería como recalcar esto porque nunca lo había visto así. De tristeza, morir Jesús. Gracias. Así es, Ángela. Yo añadiría un poquito que ten en cuenta que Jesús desde la última cena no había ni comido ni bebido, estaría sediento. Y después de la brutal paliza que le dieron, pues imagínate, realmente cuando lo crucificaron, realmente ya estaba prácticamente medio muerto. Así que realmente entre eso y como tú has dicho, Ángela, esa sensualidad que debía sentir, el sentir que estaba completamente solo y abandonado, pues le llevó efectivamente a que durase 5 horas y media prácticamente. Gracias. Os guardo.
Gracias, Javier, y buenas noches a los que no he saludado. Yo quería decir que la cuarta parte del libro, como todo el libro de Urantia, como toda la quinta revelación, está llena de enseñanzas, pero especialmente la cuarta parte en cuanto se refiere a toda la vida y enseñanzas que Jesús nos entrega para que nosotros podamos realizar nuestro transitar adecuadamente como seres evolutivos del tiempo y el espacio en el planeta. Una de las cosas que a mí más me ha sorprendido, como muchos lo han dicho, y lo hemos descubierto muchos estudiantes de Urantia, es que la muerte no existe. El libro hoy, este documento nos acaba de enseñar que la decisión de la muerte de Jesús fue una decisión tomada por él mismo. Él quería, desde su nacimiento hasta su muerte, vivir, crecer, trabajar, ejercer su misión y morir como lo debe hacer cualquier ser humano. O sea, él vino a vivir como un ser humano y lo acaba de decir Javier en este último numeral. Entonces, lo que yo veo como enseñanza de este documento en el día de hoy es que no hay quien nos quite la vida. Obviamente Jesús lo deja claro que él vivió y murió con la anuencia del Padre Universal. O sea, todo lo que él hizo fue porque fue la voluntad del Padre. Y él hizo la voluntad de su Padre. ¿Cómo no? Y esa es la misión nuestra, hacerla también. Pero aquí lo importante es que, vamos a suponer una cosa, a mí me asaltan y me matan. Hombre, el asaltante tiene que enfrentarse con su acción, él con él mismo. Él es el que tiene que resolver su situación de por qué mató en algún momento de su evolución. Pero yo no muero. Yo, si he aceptado al Padre y he venido cumpliendo, pues yo algún día voy a resucitar en los mundos de Moroncia y voy a continuar porque mi vida es mía y nadie me la puede quitar. El Padre me la dio y me dio una personalidad y me dio un ajustador. Y los demás, el Espíritu Infinito me dio mi mente, que es la que yo tengo que, con el ajustador, espiritualizarla y yo tengo que seguir mi camino. Entonces la muerte no existe. A uno nadie le puede quitar la muerte. La vida, perdón. Y lo mismo le pasó a Jesús, nadie se la podía quitar. Él tomó la decisión. Quería decir eso, es una gran enseñanza. Gracias. Gracias, Eduardo. Sí, de verdad que ha estado muy clarita esa exposición porque creo que has tocado el punto. Es fundamental el que efectivamente nos pueden quitar la vida del cuerpo, pero nuestro alma ya no hay forma de eliminarla. Gracias. Girardo. Sí, buenas noches. Hay que entender esa angustia espiritual de Jesús, porque Jesús hasta el último instante de su vida controló la situación. Él tuvo control absoluto hasta su último momento. Es más, cuando él ya da su último suspiro, tiene la tranquilidad de haber cumplido con la misión para la que vino acá y con haber cumplido la voluntad del Padre. Entonces, aquí queda una gran enseñanza, que aún en los momentos más difíciles, en las circunstancias más complicadas de nuestra vida, nosotros podemos sacar adelante nuestros grandes proyectos. Gracias. Yes. Luis Fontecha. Sí, muchas gracias. Sí, yo quiero también resaltar un poquito lo dicho en los dos últimos comentarios, y me llama la atención fuertemente sobre todo dos cosas, es decir, lo que más quisiera resaltar de todo este documento. Dos cosas: uno, mágico, tortuoso e inhumano, una crucifixión, afortunadamente, digamos, gracias a Dios, entre comillas. Hoy en día ningún reo condenado a muerte, pues, sufre eso que sufrió Jesús. Jesús mismo durante siglos, con el que nos han enseñado, y todo lo que arrastraba, todo lo que nos decían que
que pasaba y que había hecho Jesús en la cruz por nosotros. Jesús mismo se lo quita cuando dice que nadie me quita la vida, por mí mismo la ofrendo. Eso me da un alivio en medio de todo, a mí personalmente, como representante de la humanidad, me da un alivio, me da cierto alivio ver que no fue así y que podemos seguir adelante. Sabemos que vamos a sufrir esa transición o a vivir esa transición, pero con menos horror. Y lo segundo es esa capacidad que tuvo el maestro de administrar esa transición entre lo humano y lo divino. ¿Quién puede hacer eso? Pues en medio de todo tan tranquilo y tan sereno y con tanta frialdad, sabiendo todo lo que le está pasando. Obvio, le está doliendo y está sintiendo lo que dijo Angelita hace un rato, pues qué dolor, estaba muriendo de tristeza, pero él mismo estaba administrando ese sentimiento y nos estaba enseñando. Bueno, creo que se le ha cortado ya la comunicación a Luis. Sí. Luis, sí, se me cortó un momentico, pero eso era lo que tenía continúa. que decir, resaltar la capacidad de Jesús. Sí, eso era lo que quería decir. Lo segundo, resaltar esa capacidad de Jesús en esa administración de su carácter entre lo humano y lo divino. Él ya sabía qué era lo que tenía que pasar, pero ya sabía también cuál era el proceso que iba a seguir. Entonces, eso a mí me da, aparte de todo, pues me da tranquilidad y me quito como un peso encima de todo lo que traíamos, de lo que teníamos entendido, todo lo que nos habían enseñado durante estos 20 siglos. Gracias. Gracias, Luis. Elenita, de Atlanta. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Me llena de impacto y a la vez de emoción el conocer que cuando nosotros como católicos representábamos la crucifixión de Jesús, siempre hay una escena donde Jesús ya crucificado grita o dice, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nos hacen como pues sentir culpables por eso, ¿verdad? Y nos hacen creer que Dios mismo abandonó a su hijo en el momento más terrible para él, pero pues agonizando, ¿verdad? Pero me consuela saber que no era así, que más bien era Jesús que estaba repasando los versos de la Biblia que había aprendido en su vida. Estoy consolada. Gracias. Gracias, Elenita. Pues imagínate, con esas creencias, si ya pensamos que nuestro Padre Celestial a su Hijo unigénito, que es como lo tienen conceptuado los católicos, el único Hijo de Dios, lo deja abandonado cuando se está muriendo, ¿qué podíamos esperar nosotros? Exacto. Vamos, para echar a temblar. Exacto, eso es lo doloroso, pensar que digo, pues, o sea, uno pensaba en esos momentos, pues si a su hijo lo dejó, o sea, no, pues que nos espera a nosotros. Pero bueno, qué consuelo es saber que no, nada que ver, que nada es así. Gracias. Gracias, menos mal que hemos recibido la quinta revelación, si no seguiríamos con las mismas. Carlos García, cuando quieras. Sí, gracias. No, el comentario mío es quizás un poco no tan profundo, es relacionado con lo que leímos, que como no morían a tiempo, se les mandaba a quebrar las piernas. Y entonces, pues, nadie se muere porque les quiebran las piernas. Pero ¿qué era lo que pasaba? Recuerden que cuando se crucificó, debajo de los pies había como una especie de madera, de taquito, donde se podían apoyar. Y el que estaba crucificado le costaba mucho trabajo respirar. Y para poder respirar un poco mejor, se empinaba o se apoyaba sobre ese taquito para alzarse un poco y poder respirar. Por eso podían durar varios días. Pero entonces al cortarle las piernas con un garrote, dándole un garrotazo debajo de la rodilla, pues imagínense el dolor, si cuando uno se golpea un poquito ahí, ve estrellas, y ya con ese golpe era imposible que se pudieran empinar en el taquito y por consiguiente el proceso de muerte se apresuraba más y morían pues prácticamente por asfixia en pocas horas o minutos quizás, ¿no? Ese era mi comentario.
Gracias, Carlos. La verdad que lo ha explicado perfectamente. Gracias. Pues le damos paso a Adriana y luego ya Jaime, ya cierra el tema. Adriana. Ok, gracias. A mí es que me salta en este momento con este tema, siempre me ha causado mucha controversia cuando se crea la polémica de los países donde está aprobada la pena de muerte. Y pues trayendo esa situación, ¿cierto? Porque igual si haya sido un juicio injusto todo el proceso que pasó Jesús, habían personas que pensaban que era culpable. Y entonces, sí, como que a mí siempre me queda esta inquietud de por qué nosotros vamos a aplicar esta solución como humanos a otros humanos. O sea, simplemente quería traer como al grupo ese cuestionamiento que me persigue siempre con relación a ese tema como tan álgido. Gracias. Gracias, Adriana. Bueno, has tocado un tema que sería para desarrollarlo en otra presentación, bastante profundo, por cierto. Y Jaime, cuando quieras. A ver, yo quiero apoyarme en Luis Villamizar, que es conocido para todos, que es una persona profundamente conocedor de la Biblia, ¿sí? Y no quisiera ser yo el que refute el comentario que hizo Ángela. Entonces yo le pregunté por el WhatsApp sobre el tema de la crucifixión de Pablo y le voy a pedir el favor a Luis que nos aclare este tema. Sí, creo que fue Ángela que dijo que Pablo había muerto crucificado también, y solamente para aclarar esto, Pablo su verdadero nombre era Saulo, era de Tarso, y él se hizo ciudadano romano. Cuando se hace ciudadano romano, se cambia el nombre a Pablo. Y un ciudadano romano no podía ser crucificado, simplemente. Pablo va a morir en Roma, después de estar años preso y todo, desde donde escribió muchas de sus últimas cartas, y muere decapitado. A Pablo le cortan la cabeza. O sea que Pablo no murió crucificado. Solamente porque Jaime quería que aclaráramos eso. Gracias. Gracias. Pero Ángela dijo Pedro, ¿no? Pablo. ¿Dónde está Ángela? Creo que no está. Pedro sí fue crucificado. Pedro sí murió crucificado boca abajo. Sí. Pues sí, no hay que dijo Pedro. No, Pablo. A ver, no está Ángela. Bueno, fue Pablo, yo también lo puedo confirmar. De todas maneras queda aclarado. Pedro sí murió crucificado, pero Pablo decapitado. Ok, listo, podemos continuar. Espera un momento, Arturo levantó la mano. Gracias, Jaime. No les quito mucho el tiempo. Nada más es compartir una idea y un pensamiento que me ha venido a la cabeza y me está dando vueltas. El hecho de que, por ejemplo, si lo pensamos hoy en día, es una opinión muy personal lo que quiero comentar, de que el hecho de que Jesús también murió en la cruz, que ya lo he dicho anteriormente, también tiene un trasfondo, una razón de ser que a la larga, eso a nosotros en nuestra vida y en nuestra historia humana iba a impactar muchísimo. Yo creo que también por ese lado, él quería dejar algo que dejara mucha presencia, aunque de cierta manera es muy cruel, pero iba por desgracia, a influir de manera negativa en nuestras vidas, pero con el tiempo se iba a volver positiva. Espero que puedan comprender lo que quiero explicar. Y lo segundo, que ahora se me aclara mucho la mente, a pesar de que sabemos que los apóstoles, al momento de predicar, cuando ya viene la resurrección de Jesús y salen a predicar, porque se les presenta y van de dos en dos, y sus discípulos y sus seguidores empiezan a enviar el mensaje a todos los nuevos. Algo que nosotros vemos en la religión cristiana, yo tengo entendido que obviamente la religión que más
adeptos tiene la humanidad, pues es la religión cristiana y sus derivados. Obviamente aquí me cayó el 20, no sé si les ha pasado por la cabeza, pero a mí me cayó el 20 desde que fundaron la iglesia cristiana, realmente ya bien fundada. Obviamente los apóstoles y sus discípulos, e incluso una tercera generación de discípulos o seguidores, no hicieron eso, pero simbolizaron generaciones después la cruz. Ellos no, cuando predicaban, en ningún momento mostraban la cruz de Jesús crucificado para enviar su mensaje. Pero en algún momento alguien tuvo esa idea y la convirtió dentro de la religión cristiana. Y eso, pues a mí hoy me doy cuenta que obviamente estamos muy mal informados por representarlo de esa forma. Pero, bueno, no sé qué opinen ustedes con eso que les acabo de comentar. Todavía no me entra bien cómo lo quiero aterrizar. Adelante, Luis. Sí, yo tengo entendido que el signo de la cruz la utilizaron cuando la iglesia cristiana inicial, la primera, pues, llegaron las persecuciones. Primero ellos fueron perseguidos ahí mismo en Jerusalén y tal. De hecho, a Santiago, el hermano de Jesús, lo mata el mismo Herodes ahí rapidito, pues. Y ellos son perseguidos y se van a tener que ir para todas partes, pero después son perseguidos en todo el Imperio Romano. Y ellos van a utilizar unos signos para comunicar, o sea, como para saber con quién están, ¿no? Para que yo me pueda comunicar contigo. Yo no estoy seguro si tú eres un cristiano como yo o eres un perseguido de cristiano. Entonces se crean símbolos. Uno de esos símbolos que utilizaban como para identificarse va a ser la cruz. La primera fue el pez, porque aparentemente el nombre de Jesús se formaba en griego con las mismas letras de la palabra pez. El pez fue el primer símbolo y después fue la cruz, que después se quedó la cruz como signo y ahora la cargamos en cadenitas y en todas partes. No sé quién la inventó, pero sí era simplemente, no era ni siquiera, mucho menos un amuleto, cosas así. Simplemente era un signo como identificación clandestina y para no nos identificaran abiertamente. Gracias. Muchas gracias, Luis. Es muy buena tu explicación. Ahora me aclaras muchas cosas. Gracias. Oswaldo, pero ya rapidito porque ya estamos pasados de hora. No, es solo una aclaración o si estoy equivocado me dicen, pero dijo Arturo que la religión más numerosa en el mundo era la cristiana, pues cristiana católica y todo esto. Yo entiendo que no lo es. Realmente la más numerosa en el mundo es la religión budista y todas sus divisiones, ¿no? No sé si estoy equivocado, gracias. Pues no te sabría contestar yo particularmente en este momento porque me has hecho dudar. Yo pensaba que era también la cristiana la que más había, pero ahora me ha hecho dudar, efectivamente. Hay unas tartas, unos gráficos de tartas donde muestran la distribución y mira, antes de acabar vamos a mirarla ya por dejar el concepto claro. Gracias. Cárgamelo, sí, bueno, voy a compartir. ¿Me avisan, por favor, cuando se vea? Ya. Muy bien. 6. Después de la crucifixión. En el medio de la oscuridad de la tormenta de arena, a eso de las 3:30, David Zebedeo envió a los últimos de los mensajeros y ellos llevaron la noticia de la muerte del maestro. Despachó al último de sus corredores a la casa de Marta y María en Betania, donde él suponía que estaba la madre de Jesús con el resto de la familia. Después de la muerte del maestro, Juan envió a las mujeres a cargo de Judá a la casa de Elías Marcos, donde permanecieron durante el sábado.
Juan mismo, que ya para ese entonces era bien conocido del centurión romano, permaneció en el Gólgota hasta que llegaron José y Nicodemo con la orden de Pilatos, autorizándolos para hacerse cargo de los restos de Jesús. Así terminó un día de tragedia y de congoja para un vasto universo, cuyas miríadas de inteligencia presenciaron el espectáculo sobrecogedor de la crucifixión, de la encarnación humana de su amado soberano. Estaban anonadados por la exhibición de maldad mortal y perversidad humana. Aquí ya con esto se termina este numeral. Paulita, si me deja, cuando dejes de compartir, déjame que comparte una imagen nada más. Ah, sí. Dejo de compartir. Y permítame que comparta una cosa más que nada para clarificar las dudas. Claro. ¿Se ve? Sí. Bien, Sí. aquí está claro que lo que es el cristianismo, todo el mundo evangélico, mormón y católico y ortodoxos, es el 33%. Los budistas son el 6%. Los musulmanes es la más grande que hay, luego es el 21%. Luego, queda clarificado un poco, estos son datos muy actuales. Bueno, muy actuales no son, pero vamos, del 2001 pone aquí. Pero vamos, que no creo que haya cambiado mucho. De luego, de un 6% a un 33%, creo que sigue siendo mayoría el cristianismo. Dejo de compartir, nada más. Gracias, Javier. Sí, de hecho ya... Gracias, Javier, por la aclaración. Está bien. Muy bien. Pues acabamos de terminar este documento, pues que es un documento impactante, con tanta información, pero al mismo tiempo nos abre mucho los ojos de muchas dudas y mucha tergiversación que hemos visto en los libros, ¿no? Y también nos deja mucho que pensar y muchas reflexiones. Y pues, ¿hay algún comentario que quisieran hacer? Los, adelante. Sí, sí, mira, yo quiero además compartir para que sea más claro, es para contestarle a Gabriela. Mira, vamos a ponerlo en grande, inclusive me dicen cuando se vea. Ya se ve. Ya se ve. Bien. Gabriela, me preguntaste qué significaban las letras INRI. Y para dejarte la respuesta, busqué esta definición y dice, son las siglas para la frase latina. No sé exactamente cómo se pronuncia la B chica. Podría ser Iesus, Nazarenus, Rex, pero luego en la última palabra no sé si se pronuncia como B chica o como U. Y finalmente, bueno, es la frase latina que finalmente viene a significar Jesús Nazaret, rey de los judíos. Pero ahora ya sabes, viendo las iniciales, ya sabes de dónde viene la palabra INRI. Eso es todo, quería clarificar este detalle. ¿Alguien más? Y bueno, también me gustaría hacer el comentario nuevamente para Gabriela también. Lo acabamos de leer, de hecho, en el 187, sección 3, párrafo 6, dice, Jesús se había propuesto vivir sin recurrir a sus poderes sobrenaturales. O sea, Jesús pudo haber hecho lo que él quisiera, pudo haber parado todo el drama, es más, pudo haber hecho una revolución y todo el mundo se hubiera quedado pasmado. Pero ese no era su objetivo, ¿no? Su objetivo era hacerlo, y dice claramente, del mismo modo eligió vivir como un mortal común y corriente en la cruz. Claro, o sea, el drama es que le tocó vivir una muerte que en ese momento se usaba para el tipo de acusación del que fue objeto, ¿no? Se pudo haber muerto de un infarto, se pudo haber muerto de otra forma, mas sin embargo, él dejó que corrieran los hechos. Y como dice, había vivido como un hombre, o sea, la muerte era necesaria, tenía que morir, sin meter las manos, y haciendo la voluntad del hombre, y nuevamente aclarando, la voluntad del Padre. La voluntad del Padre no era que muriera en la cruz, nuevamente, la voluntad del Padre era que terminara su vida con el acto final de una vida mortal, que es pasar a través de las compuertas de la muerte. Eso era todo. Pero él mismo decidió
Él mismo tomó esa decisión. Gracias, eso era todo. Adelante. ¿Algún comentario más? Pablo, ¿un comentario que nos quieras hacer? Sí, ya, esta manita. A ver, adelante, Pablo. Pero creo que primero la levantó Arturo. Arturo. No, adelante, hermano, adelante, por favor. Gracias, Arturo. Bueno, yo quería comentar sobre algo que Javier dijo que incluso merecería una clase aparte, ¿no? Que es con respecto a la pena de muerte. Vemos cómo Jesús es sometido a la pena de muerte y él se somete a la ley en ese momento, porque bien pudo haberse opuesto de muchas maneras, hasta huir, ¿no? Pero él quería simplemente seguir y estar dentro del marco legal en el que le correspondía vivir su vida en el planeta en ese momento y dentro de ese contexto. Pero hay una parte que me llama mucho la atención, creo que fue Adriana que comentó sobre la pena de muerte en el mundo, ¿no? Yo quería comentar lo siguiente. Jesús, en el documento 133, Jesús comenta lo siguiente a un criminal condenado a muerte. Le dijo en su última hora: hermano mío, has caído en tiempos malos, extraviaste tu camino, te enredaste en las mallas del crimen. Al hablar contigo bien sé que no tenías la intención de hacer lo que ahora te cuesta tu vida temporal, pero ciertamente cometiste ese mal, y tus semejantes te han encontrado culpable y han decidido que debes morir. Ni tú ni yo podemos negarle al Estado este derecho a defenderse como le parezca apropiado. Me llama la atención esa parte. No parece haber manera de que humanamente escapes al castigo por tu delito. Tus semejantes deben juzgarte por lo que has hecho, pero hay un juez a quien puedes apelar por el perdón y quien te juzgará por tus verdaderos móviles y tus mejores intenciones. No temas enfrentarte al juicio de Dios si tu arrepentimiento es genuino y tu fe sincera. El hecho de que tu error acarrea la pena de muerte impuesta por el hombre no afecta la oportunidad de tu alma para obtener justicia y misericordia ante los tribunales celestiales. Esa declaración de Jesús, ¿verdad?, de que no se le puede negar al Estado defenderse en la manera como esté apropiada, porque la ley entonces la hace una sociedad, es llamativa y es muy compatible con esta otra expresión. En el documento 159, sección 1, párrafo 13, dice, está hablando Jesús, voy a leer la parte que compete. Dice: así pues, en todos estos asuntos relacionados con la disciplina de la hermandad, lo que decretéis en la tierra será reconocido en el cielo. Aunque no podáis determinar el lado eterno del individuo, estamos hablando ya de su sobrevivencia, su ascenso, ¿no? Del individuo me perdí. Podréis legislar la conducta del grupo, porque cuando 2 o 3 de vosotros estéis de acuerdo sobre una de estas cosas y me elevéis vuestra solicitud, así se hará por vosotros siempre y cuando vuestro pedido no esté en desacuerdo con la voluntad de mi Padre en el cielo. Y por último, ya para cerrar esta parte de lo de la pena de muerte, recuerdo que en el documento 72, sección 10, cuando se habla nos muestran cómo un planeta de un gobierno, en un planeta, el gobierno de un planeta vecino, de mortales, por supuesto, lidia con la delincuencia. Y hay una parte que dice: los métodos de este pueblo para enfrentarse al crimen, la demencia y la degeneración, aunque ciertos aspectos agradarán indudablemente, en otros resultarían espantosos a la mayoría de los urantianos. Se internan a los delincuentes ordinarios de las personas anormales de acuerdo con el sexo en distintas colonias agrícolas, que son con creces autoabastecedoras. Los criminales empedernidos más graves y los dementes incurables son condenados por los tribunales a muerte en cámaras de gas letal. Numerosos crímenes, además del asesinato, la prevaricación inclusive, también son castigados con la pena de muerte y la administración de justicia es segura y rápida. ¿Por qué quería mencionar esto con respecto a la pena de muerte? Porque son decisiones de la sociedad. Entonces, a medida que nuestra sociedad evolucione, por supuesto, iremos buscando los mejores mecanismos, los que nos consideren más apropiados. Pero cuando es por votación, cuando es por consenso social, se elimina esa culpabilidad del asesinato, por así decirlo, porque es simplemente la forma en cómo la sociedad ha decidido instruir la justicia. Era esa parte de lo que quería comentar con respecto a esa temática de la pena de la muerte. Gracias. Pablo, solamente me gustaría hacer un pequeño, tú lo has dicho, pero remarcarlo. Siempre y cuando esto vaya de acuerdo con la voluntad del Padre. Entonces, es decir, que 2 o 3 personas, jueces se pueden reunir, decretar la muerte de una persona, pero siempre y cuando esté de acuerdo con la voluntad del Padre. Luego, esas son las palabras mágicas. Si está, lo está, pero no sé, porque me da la sensación de que el Padre ese tipo de cosas no le gustan, pero vamos, es opinión muy personal.
Gracias, Pablo, gracias. Gracias, Pablo. Arturo. Y después Gracias, Pablita. Sí, aquí nada más es complementar lo que dijo Flor hace rato, y esto es para nuestra hermana Gabriela. Nada más recordarte, Gaby, que algo que siempre nos enseñó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, y eso es para tenerlo siempre presente. A nosotros y a todos nuestros hermanos siempre nos ha pedido una cosa: fe. Fe en Él y fe en el Padre Celestial. Esa fe que nosotros a veces le pedimos a un amigo, a un hermano, a alguien que confíes en mí cuando yo te digo algo, que lo digo por tu bien, digamos, o en mi caso muy particular, te pongo el caso de mis hijas, que cuando yo trato de instruirlas, enseñarlas, o que les llamo la atención porque hicieron algo mal, es que confíen en que la decisión que estoy tomando es por su bien, ¿no? No hay que demostrar nada. Jesús es algo que decidió en su vida. No tengo por qué demostrar, porque lo que yo necesito de ustedes es su fe. Esa fe es lo que los va a llevar a la vida eterna, que Osvaldo nos recalcó. Es nuestra entrada al reino, a la vida eterna. Y si nosotros lo decidimos, para siempre, infinita. Pero eso va a ser en cada uno de nosotros. Entonces Jesús, base ese argumento que nos dijo, teniendo todo el poder de bajarse en la cruz porque podía hacerlo, imagínate lo que hubiera causado en las mentes de todos los que estaban ahí. A lo mejor todos se hubieran puesto hincados y ya creyendo él, porque ya lo vieron manifestarse, pero él no iba a hacer eso, porque ya había decidido no hacer. Base a ese principio de él, esa predicación que él estaba viviendo en su vida humana, no podría romper esas cadenas que él mismo ya quería demostrar, de que los que tengan fe en mí van a entrar al reino. No necesito demostrarles que soy el creador de un universo. Lo que yo necesito de ustedes es que confíen en mí. No sé cómo explicarlo de una manera más clara, pero con ese argumento, él nunca iba a poder tomar la decisión de que lo salvaran los ángeles, los seres intermedios, todos sus huestes celestiales, por principio de que él nos venía a inculcar al Padre invisible, ese Padre invisible que nosotros nada más podemos sentir, pero no ver. Es lo que él necesita de nosotros, esa fe. No sé si me pude explicar, Gabriel. Gracias, era todo lo que quería hablar. Gracias. Gracias, Arturo. Flor. Sí, me pareció que Guillermo hizo la seña como si quisiera comentar algo. ¿Sí, Guillermo? ¿O estoy equivocada? Primero Guillermo, entonces. A ver, nada más que abre tu micrófono, por favor, Guillermo, porque si no, no oímos. No, espérame. Ya. A ver, Ya. Bueno, yo concluyo que nuestro Señor Jesucristo se sometió a vivir y a morir de acuerdo a cómo se dieran las cosas, y vivió todas las situaciones. Su padre murió a una edad en que él era muy joven, y enfrentó esa situación, y eso hizo que él estuviera hasta el momento en que él consideró que su familia podía defenderse sola, y ya luego empezó su ministerio. Y ahora, en el momento en que se llega a la muerte de él, pues hemos visto y hemos aprendido que el apasionamiento de las religiones y la hipocresía y los intereses fue lo que llevó a que él tuviera que haber vivido esa muerte. Y hoy
continuamos con que todas, la mayoría de las religiones mantienen ese celo y se han dado tantas cosas crueles como la Inquisición, como las guerras, las diferentes guerras religiosas, y aún ese celo que se vive en cada religión. Eso en sí era lo que quería aportar. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Y quiero decir algo más. O sea, ¿cuál era uno de los objetivos del autootorgamiento? Era justamente adquirir conocimiento sobre una de sus criaturas, en este caso la más baja orden que somos nosotros, los mortales. Entonces, podríamos verlo también desde el punto de vista de que él en esa muerte estaba adquiriendo un conocimiento a través de una experiencia de vida, o sea, por el vivirlo. Claro, él yo creo que lo vivió muchas veces, ¿no? Porque no solamente lo supo por adelantado, sino que hasta el final lo vivió ya en acción, en hecho. Y eso para él representaba una experiencia más que le permitía adquirir un conocimiento claro, o sea, en un aspecto final de su vida, un aspecto que no muchos van a vivir, pero aún así, lo duro de su experiencia, la forma tan magnífica como él enfrentó esa muerte, nos sirve a nosotros también como una lección. Yo no sé cuántos de ustedes han pensado yo sé que no muchos, pero bueno, en su muerte. Sería bien interesante ponernos a pensar, claro, todos quisiéramos morirnos de un infarto cuando nos quedamos dormidos y ya no despertar. Pero sabemos que la probabilidad indica que a lo mejor no puede ser exactamente así. Entonces, la lección indica lo siguiente, o sea, si él enfrentó la muerte, seguramente analizó todo lo que, teniendo una muerte analítica, analizó todo lo que estaba pasando paso por paso, aún con el sufrimiento. ¿Cómo podrá ser para nosotros cuando nos toque el momento de enfrentar ese paso? Finalmente va a ser nada más un paso. ¿Cómo lo vamos a vivir? Yo creo que va a ser una experiencia bien interesante para todos, si lo han pensado. ¿Cómo vamos a tomarlo? ¿Cómo estaremos con miedo, con cobardía, tratando de que no suceda, tratando de alargarlo, evitándolo? Sabemos que no se puede evitar. Pero entonces sería interesante ponernos a pensar cómo enfrentarlo con esa misma valentía. Claro que él nos puso la barrera bastante alta, ¿no? Pero sería interesante también como lección. Eso era todo. Gracias. Muy interesante tu propuesta, Flor. Yo creo que sí es un punto que uno debe de tomar en cuenta, ¿no? Porque aquí, de una forma así, los que estamos de este lado, estamos viendo lo muy cruel, ¿no? Lo que le pasó a Jesús. Ahora, imagínate cómo lo estaban viendo allá arriba, cómo termina el numeral. O sea, estaban escandalizados de hasta dónde era capaz la humanidad de llegar a agredir a un ser humano que ahora sí que ni la debe ni la teme. Entonces, esa parte pues es otro punto. Y él, con todo el estoicismo de un dios, vivió como un hombre, y qué lección. O sea, así que como nos vaya a ir, aguantar, no hay de otra. Y tomarlo pues como es, ¿no? Claro. Y sobre todo con la plena convicción, y aquí sí hago uso de la fe, de que no se acaba aquí, que es en realidad pues una graduación. Exacto, es una graduación. Muy bien. Pablo. Quería aprovechar que tenemos tiempo y un comentario que hizo Flor. Sí, tenemos tiempo. Sí, que bueno, primero que nada Jesús era inocente de lo que lo estaban acusando. Pero no solo eso, él sabía lo que le iba a pasar antes de que lo arrestaran. Hay que ver la valentía de saber lo que le va a ocurrir, saber que no la debe y aún así someterse a esa injusticia, porque no la voy a llamar justicia, a esa injusticia, sabiendo todo el proceso por el que iba a pasar. Aun cuando lo arrestan y está pasando todo ese proceso, no se preocupa por sí mismo. Se está preocupando, por ejemplo, cuando lo estaban molestando los sirvientes
del sumo sacerdote, él estaba era pensando en ellos. Cuando iba caminando y las mujeres entonces estaban tratando de apoyarlo, estaba pensando en ellas que no lo hicieran porque les podía pasar algo. O sea, es impresionante, no solo tomar en cuenta la valentía, sino que en medio de un momento de crisis era capaz de seguir dando amor, de seguir pensando en los demás, de seguir teniendo actitudes altruistas, a pesar de lo que estaba ocurriéndole y de esa crisis, porque no deja de ser humano. Él estaba sufriendo, o sea, nosotros pensamos, bueno, le dieron latigazos, le hicieron, no había comido a tiempo, no había dormido, estaba cansado. ¿Se acuerdan que hubo un momento en que empezó a sudar y sudaba sangre? O sea, era tan extremo porque su humanidad era total y completamente real, ¿sí? Una cosa era que su mente estaba perfectamente sincronizada, su mente humana con la divina, pero eso no hacía de que él dejara de ser humano, que dejara de sufrir. Así como cuando, por ejemplo, empezó su obra pública, que su familia no estuvo allí y lloró, por decir algo. O sea, él todo lo vivió tal cual como lo podríamos vivir nosotros los humanos, padecerlo con todo ese sentimiento, pero muestra cómo afloraba dentro de sí eso que fue ejemplificante, que sigue siendo inspirador y que es lo que hace, que es verlo a él, es ver a Dios viviendo como lo viviría un hombre. Es impresionante esa parte. Y por último, para terminar, una cosa de lo que dijo Javier, aprovechándome que tenemos un poquito de tiempo, en el documento 70, sección 9, dice lo siguiente: esto es para reflexión. Por supuesto, como Javier dijo hace un rato, eso son opiniones personales, pero aparte de la opinión personal, vemos la cita y cada quien la interpretamos de manera como de acuerdo a nuestra idea, ¿no? Dice aquí, es el 79.14. Lo que puede considerarse como correcto en una edad puede no considerarse como tal en otra. La supervivencia de grandes cantidades de personas anormales y degeneradas no dependen de que tenga el derecho natural de estorbar a la civilización del siglo XX, sino porque sencillamente así lo decreta la sociedad de la edad, las costumbres establecidas. Entonces vemos cómo la legislación, aunque pueda a nosotros parecernos antinatural, que haya, por ejemplo, en este caso estamos hablando de la pena de muerte, ¿verdad? O cualquier otro castigo similar, y a medida que vayamos evolucionando, tal vez nosotros vemos las costumbres de los ancestros como, uy, qué terrible. Seguramente en el futuro, los que estén poblando nuestro planeta vean al hombre del siglo XXI y dirán, no, pero eran, no sé, súper retrasados, súper rudos. O tal vez, si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo y ver cómo ellos lidian con esas cosas y nos trasladamos a 1000 años más adelante y vemos que se están haciendo cosas que en la actualidad consideramos como que no son permitidas, diríamos que son ellos entonces los que han estado retrasados. Todo depende del ojo que se mire, de cómo se evoluciona en la sociedad y de la intencionalidad con lo que se está haciendo. Porque también podemos recordar una de las misiones de los hijos materiales, que es depurar el planeta. Nos dicen, por ejemplo, también cuando llega el príncipe planetario, que en su secuencia normal dentro de esa dispensación tenían que haber prácticamente acabado con los degenerados y anormales. O sea, vemos que hay una cantidad de palabras que por supuesto se prestan a especulación de cómo lo harían, pero en mi modo de ver, muchas formas de hacerlo pudiera implicar la pena de muerte, así como también el hecho de no permitirles procrearse, así como nos muestran en el planeta vecino de aislarlos. O sea, son un montón de cosas. Recuerdo que nosotros vemos la esclavitud hoy en día como algo, wow, no debería de pasar. Sin embargo, nos muestran cómo de manera natural, evolutiva y progresiva en todos los mundos se da. Nos dicen que las razas primarias, en este caso, esclavizan al hombre a las razas secundarias, pero que es un proceso natural que pasa, se benefician de ello y siguen progresando hasta que por fin, cuando nosotros pensamos que nosotros queremos libertad para nosotros, también tenemos que entender que si hay una hermandad entre los hombres, también queremos la libertad para nuestros hermanos. Y ahí es cuando va evolucionando las cosas. Por eso es que lo que nosotros vemos ahorita raro, tal vez mañana no lo veamos tan raro, ¿no? Sería una cuestión de en qué nos beneficia socialmente y culturalmente. Era eso, disculpe que me largué. No, muy bien, Pablo. Has hecho aquí una excelente exposición de el valor que tiene el precio de la evolución. Es costoso. Y lo hemos vivido en diferentes cosas, ¿no? Pues ve nada más el papel de la mujer y todo ha sido para que siga evolucionando el mundo, ¿no? Entonces, pues sí que la hemos llevado dura, pero se va a componer. Muy bien. Jaime, pues ya son
Todavía tenemos unos minutos, pero no sé si quieras Paulita. decir algo. No, pues darle las gracias a todos por su presencia, ¿sí? Y como siempre, ha sido un maravilloso documento con una cantidad de información muy valiosa. Es una experiencia fuerte, definitivamente. Este es un tema que no es fácil. Tratamos de plantearlo y de hacer la clase que fuera dentro de lo menos traumático, si se puede llamar así, sin utilizar imágenes a lo Mel Gibson, ¿sí? Y tratar de sacar todo lo positivo de esta experiencia. Les agradezco muchísimo y nos vemos dentro de 8 días y como siempre, pues esta misma noche dejaremos la charla montada, ¿ok? Gracias a ustedes por su presencia.